Bueno, la semana pasada hablábamos acerca de Abraham, cuando fracasó, cuando se desvió. Y hoy vamos a hablar de otro personaje que quizás es muy conocido o no sé, pero quisiera que habláramos acerca de Enoc. Enoc, y ya se leyeron los pasajes, ¿verdad? Y vamos a leer en Enoc, ya se leyó Enoc capítulo 5, verso 21 en adelante. Dice acá: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Oremos. Padre Santo, muchas gracias, Señor, por este momento. Háblanos en esta mañana, Señor, que podamos aprender de este hombre que caminó contigo, de este hombre que caminó en fe. Ayúdanos a crear hogares fuertes, hogares firmes en ti, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Como mencioné, ¿verdad? La Biblia habla de Enoc, pero hay otro personaje que se menciona en la Biblia. Enoc también se llamaba el hijo de Caín. Caín tuvo un hijo, el primogénito, que se llamó Enoc. Tanto así que la Biblia dice en Génesis 4:17 que Caín le construye una ciudad a su hijo, a Enoc. También hay otro tema en cuanto a Enoc, es un libro que se llama Enoc. Es un libro que se escribió en el tiempo de unos 200 años antes de Cristo, y también fue escrito en los primeros años de la era cristiana. Ahora, Enoc vivió en el tiempo antes del diluvio, pero aún así, en medio de ese contexto que vivió antes del diluvio, tengan siempre esto en mente cuando esté hablando, él se separó del mundo que vivía en ese tiempo. Ahora, este libro de Enoc, como dije anteriormente, muchos escritores dicen que no pudo haber escrito Enoc, el que se fue con Dios, porque todo lo que fue antes del diluvio ya no existe, se desapareció con el diluvio. Ahora, el mundo de Enoc era muy distinto. Enoc vivió unos 622 años después de la creación. O sea, estamos hablando de tiempos muy antiguos. En aquellos años la gente vivía muchos años. Matusalén vivió 969 años, ¿verdad? Su nieto Noé terminó el arca a los 600 años. Y yo quisiera que viéramos cómo era el tiempo en esos años, ¿verdad? En Génesis 2, 4 y 6 dice que la tierra, no llovía en la tierra. Por eso cuando Noé comienza a decir, va a llover, va a haber una gran tormenta, la gente se reía, porque no llovía. Se tendría que haber tenido fe para creerle a un hombre que decía que iba a llover, porque según la Biblia ahí dice que la tierra, el vapor de la tierra era lo que subía y lo que hacía la floresta. Dice acá en Génesis 2, 4 y 6, dice, estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados y el día que Jehová hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda la hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, la cual regaba toda la faz de la tierra. ¡Qué maravilla, hermanos! Había otro sistema ecológico, había otro sistema. El aire era diferente, la comida era diferente, las frutas eran diferentes. Es por ello que la gente podía vivir muchos años. Y es por ello que nosotros también tenemos que entender que la tierra era diferente, ¿verdad? Muchos dicen la tierra era plana, ¿verdad? En ese tiempo, no. Ahora, la tierra sí estaba rodeada como una burbuja de agua alrededor de la tierra. Y eso fue lo que provocó la inundación del diluvio. No tanto fue la lluvia. Mira acá, dice acá la Biblia en Génesis 1, 1, 6 y 8. Dice acá, y luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. O sea que todo era agua, pero separó el agua de la agua e hizo Dios la expansión y se separó las aguas que estaban debajo
de la extensión. O sea, debajo de la extensión había agua. Pero también dice de las aguas que estaban y separó de las aguas que estaban sobre la extensión. Pero mire bien, y llamó Dios a la extensión, ¿qué le llamó? Cielos. O sea que encima de los cielos, que es la extensión que está hablando ahí, había agua. Y ya como pueden ver en el gráfico, era todo un ecosistema diferente. No había contaminación, no había polución, no había nada. Probablemente habían otros animales, otras frutas. Podríamos decir, eso era maravilloso, hermanos. Quizás nunca en nuestra mente humana podríamos imaginarnos cómo era la tierra en ese tiempo. Y es por eso que la gente vivía cientos de años, no décadas, sino siglos. Y vemos acá, y lo voy a mencionar así rápidamente, la expectativa de vida en esos años era muy grande. O sea, hoy en día si pasamos los 50 ya lo hicimos, ¿verdad? Dice acá la expectativa de vida, dice, Adán vivió 930 años. Set, el hijo, 912. Enos, el otro hijo de Set, un hijo de cada descendencia, 905. Caínán, 910. Mahalalel, 895. Jared, 963. Enoch, 365. Y eso porque Dios se lo llevó. A Matusalén, 969 años. Lamé, 776. Y Noé, 950 años. Esa era la expectativa de vida en esos años. Muchos dicen, no, pero es que como la tierra era diferente horario, no sé. Pero la Biblia menciona que esta gente tenía esos años. Y la Biblia hace referencia a los años actuales también. En Salmo 90:10 dice, los días de nuestra edad son 60, 70. Salmo 90:10 dice, esto lo escribió David, ya después del diluvio. Los días de nuestra edad son 70 años y los más robustos llegan a 80. Con todo, dice, su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. O sea, de tantos siglos vivir antes del diluvio y ahora David escribe que los más fuertes viven 70 y los más ahí llegan a 80. Pero aún así dice, es dolor. Porque después de cierto tiempo todo duele, ¿no? Ahora, el pecado en el tiempo de Enoc era grande, hermano. Tanto así que llega grande el pecado que Dios decide destruir la tierra o a los seres humanos en la tierra. El pecado se había engrandecido. Solo un poco tiempo antes se había cometido el primer asesinato de la raza humana. ¿Cuál fue ese? El primer asesinato, ¿cuál fue? Caín mató a Abel, a su hermano, por envidia, por contienda, por amargura de espíritu. Lo mató. Y así se corrompió la descendencia. Así había el pecado en el ser humano cuando fueron expulsados del paraíso. Algo que me llama la atención también en cuanto a Enoc es que, como vimos en la gráfica, Enoc es el séptimo descendiente de Adán, de la línea de Set. Pero en todo ese tiempo no se menciona a nadie decir, y fulano andaba con Dios. O tal hombre proclamaba a Dios. O hizo altar a Dios. Nadie. Aún de Adán no se escucha después que es expulsado nada. De Adán no se sabe, no se dice en la Biblia, bueno, Adán hizo un altar y puso unas piedras, como estábamos estudiando en la Biblia con la hermana. Puso unas piedras, hizo un altar y dedicó sacrificio a Dios. Adán, no se menciona a Adán en eso. No se toda la descendencia antes de Enoc, nadie se menciona haciendo altares y glorificando a Dios. Sin embargo, vemos a este hombre en un contexto diferente, en un contexto donde nadie quiere saber de Dios. Él dice, yo sigo a Dios, yo creo en Dios. Y es por eso que tenemos que entender, hermanos, que el pecado fue tan grande que Cristo lo compara
al tiempo de Noé, los finales días. Dice así Mateo 24:39, más como los días de Noé, tiempo del diluvio, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, cuando Cristo venga, que está a la puerta, porque dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se llevó a todos. Así será también la venida del hombre. Esa era la maldad de ese tiempo. Nadie creía que había haber un diluvio, que había un Dios que iba a hacer un juicio. Nadie cree hoy en día que Cristo viene. Nadie puede entender, no pueden creer que cristianos van a desaparecer de la faz de la tierra. La Biblia dice en abrir y cerrar de ojos, todos los cristianos vamos a desaparecer. Pero como nunca ha sucedido, al igual que el diluvio, nunca había habido diluvio, nadie nos cree. Le puedes hablar a alguien y le dice, Cristo viene y vamos a ser arrebatados. Y aún hasta algunos cristianos dicen, no, eso era antes del 60, ahora tenemos una nueva teoría, ahora tenemos una nueva Biblia que nos habla del rapto. Si el rapto la Biblia lo enseña en los 60, 80, 300, 200 años atrás, y la Biblia no cambia, el rapto viene para la iglesia, o el arrebatamiento de la iglesia. Pero así era el tiempo de Enoc. Estaba sufriendo. Se creyó a Dios. Y algo que me llama la atención es que a partir del año 65 de edad, Enoc cambia. Le nace su hijo Matusalén y a partir de entonces comienza a seguir a Dios. Algo pasó a este hombre cuando nació su hijo y dijo, yo voy a buscar a Dios. ¿Saben por qué? Porque él pensó en su familia, él pensó en su hijo, él pensó en la heredad, no en cuanto a los bienes materiales, sino en la heredad espiritual que iba a dejar. Y él buscó a Dios a partir de su nacimiento. Ustedes, hermanos, tenemos que buscar a Dios, no tanto en nuestra relación personal, sino tenemos que buscar a Dios por nuestra familia. ¿Qué vamos a heredar a nuestros hijos? Yo he escuchado gente, hermanos en Cristo, que dicen, yo nunca iba a la iglesia, pero mis padres nunca me llevaron a la iglesia, pero yo me acuerdo de mi abuela o mi abuelo, ellos siempre eran fieles y me llevaban. Y a través de los años estos niños vienen a ser cristianos y cambian su vida. Y cambian porque hubo alguien que buscó a Dios. Si usted como padre no busca a Dios, no espere que sus niños busquen a Dios. Los niños van a seguirlo donde usted vaya. Los niños van a seguir su ejemplo. Ahora, en primer lugar, él no muere y es traspuesto. En Hebreo 11:5 está algo bien interesante el versículo donde nos enseña. Hebreo 11:5 está en los grandes personajes de la fe. Entonces en Hebreo 11:5 menciona así: por la fe, fíjense bien, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. No murió Enoc y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Qué precioso, hermanos. El testimonio de Enoc lo hizo que Dios, y ver la fe de este hombre, se lo llevara. Y en el contexto y junto de este versículo está el siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es Dios, que es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, este versículo dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero el versículo antes está hablando de Enoc. O sea que era un hombre de fe. Antes del padre de la fe, Abraham, había un hombre que le creyó a Dios. La gente, imagínense, este hombre orando a Dios, orando a alguien que no se ve. ¿Cómo se burlarían en un mundo mundano, incrédulo? Cuando este hombre no decía, hablé con Dios. Esta mañana
Dios me dijo, yo hablé y tuve un tiempo bonito con Dios. La gente se burlaba. La gente se burla de nosotros. Que somos locos porque venimos un domingo acá. Deberíamos estar durmiendo más con esta lluvia. Algunos dirán, está lloviendo hoy en día, en este momento. Muchos dirán, está metida en guaro la lluvia del día. Otros dirán, está metida en sopa. Pero sin embargo nosotros aquí estamos. Porque estamos buscando de Dios. Estamos a tratar de caminar con Dios. Aún en medio de nuestras imperfecciones, aún en medio de nuestros errores, queremos caminar con Dios. Ahora, Noé dejó ese legado, caminó por fe. Y logró caminar íntimamente con Dios, que Dios se lo llevó. Qué maravilloso es no saber de la muerte. Qué precioso es ir día a día con Dios. Hermano, busque caminar con Dios cada día. Busque caminar con Dios cada día, hermanos. Porque si no, su vida va a fracasar. Su vida va a fracasar. Su familia va a fracasar. Oíamos en el canto, y ya lo mencioné antes, que Dios, el Espíritu Santo nos está hablando, hermanos. Hablaba la hermana Angélica que las clases o lo que menciona ella no son preelaboradas, Dios las pone. Aún el video, este era otro video que iba a poner, pero Dios me puso que pusiera esto. Yo no iba a hablar de la familia, yo iba a hablar de Enoc. Pero hermanos, Dios vio tan grande el corazón y la grande la fe de Enoc que Dios se los llevó. Pero hay otro personaje en la Biblia que Dios se lo llevó también y no supo lo que es muerte. Segunda de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2, versos 9 al 12. Fíjense bien acá. Segunda de Reyes 2, verso 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo a Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosas difíciles has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballo de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viendo Eliseo, clamaba: Padre mío, Padre, carro de Israel y su gente a caballo. Y nunca más le vio. Tomando su vestido, lo rompió en dos. Este es el mismo Eliseo que tuvo la doble porción de Elías, que se fue al cielo, que le dijo a su sirviente, a su siervo, que le había mentido. Y solamente le dijo: vas a tener lepra otra vez. A ti te va a quedar lepra. A ti y a tu descendencia. Ese era el poder, la unción que Eliseo, porque la recibió de Elías. Ahora, fíjense bien, ¿no recuerdan el pasaje de la Biblia cuando dice: dos irán caminando y uno será quitado y uno será dejado? Este es un panorama, una visión, un ejemplo. Cuando el Cristo venga y nos lleve, iremos dos o tres caminando y uno va a ser dejado y otro va a ser quitado. Y Elías era un hombre sujeto a pasiones. Se enojaba, sufrió depresión, se metió a una cueva a morir, le tuvo miedo al rey Acab, a su mujer Jezabel. Pero sin embargo, con todas sus debilidades, él siempre buscó a Dios, buscó cómo servirle. Hermanos, igual nosotros tenemos debilidades, carácter, temperamento. Había una hermana hace muchos años decir: hay momentos que no me aguanto ni a mí misma decir. Pero aún con todos los defectos, busquemos caminar con Dios. Esa es la clave del éxito en la vida. Ahora, esto de Elías y Enoc nos da un panorama de lo que va a suceder un día. Y eso está en 1 Tesalonicenses 4:15. Muchas personas, muchos cristianos no van a saber de muerte, así como Elías y Enoc. Leamos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 15.
Primera de Tesalonicenses 4:15 dice así: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, a los que murieron antes. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y mira aquí lo que va a acontecer después que los cristianos resuciten. Luego nosotros, los que hemos vivido, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué dice la palabra? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. ¡Qué maravilloso, hermanos! Pero como nunca ha sucedido esto, la gente no nos cree. Decimos, esta es la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no va a pasar. Pero cuando hablamos del rapto, dicen, no. Aún nosotros como cristianos, ay, va a venir. Cristo va a venir. Pero hermanos, igual en el tiempo de Noé, de Enoc, la gente no creía. No creía. Y hermanos, Enoc y Elías nos dan una visión, un panorama de lo que va a acontecer. Muchos cristianos van a ser tomados. Muchos cristianos no van a sufrir muerte. Ahora, el segundo aspecto que yo quisiera mencionar es ¿qué significa caminar con Dios? ¿Qué significa caminar con Dios? En primer lugar, hermanos, usted no puede caminar con Dios si no ama a Dios. Si no ama a Dios. Porque una cosa es hacer las cosas por obligación. Si aquí estuviéramos reunidos por un compromiso, si aquí estuviéramos, bueno, no hay donde ir, vamos al culto. O si estuviéramos acá porque, bueno, es que el pastor, no hay ni jóvenes ni muchachas para decir, para ver la novia, no hay. Hermanos, amamos a Dios porque estamos acá. Hermanos, viajan 2 horas para estar acá en esta iglesia. Hermanos viven viturando y peleando sus horarios para pedir permiso para estar los días acá. Hay hermanos que han venido aquí enfermos, están aquí enfermos, están con dolor, pero sin embargo están con su mejor sonrisa, aunque no se la vean porque están tapada la cara. Pero hermanos, amamos a Dios. Es el primer paso, uno de los pasos para caminar con Dios. Enoc amaba a Dios. La Biblia dice, hablando de Jesucristo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en Marcos 12:13 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Si usted quiere caminar con Dios, su primer paso o uno de los pasos, no importa el orden, es amar a Dios. Amar a Dios. Y es por ello que necesitamos caminar con Dios. El amor a Dios es la fuerza motriz de nuestras decisiones. Es la fuerza motriz que nos hace ir, venir aquí cada domingo, compartir el Evangelio, hacer cosas para Dios. Aunque el mundo no lo entienda. El mundo no lo entiende. Y es por eso que necesitamos, hermanos, amar a Dios para caminar con Dios. Si no amamos a Dios, hermanos, no podemos caminar con Dios. Nuestros hechos, nuestras acciones, pero el amor de Dios es lo que nos hace caminar con Dios. Si usted ama a Dios, puede caminar con Dios. Si no ama a Dios y se acerca a Dios por un compromiso, hace años, ya lo he dicho esto antes, conocí a una maestra de escuela dominical. Llegaba al culto, daba clase de niños, casualmente, daba clase de niños, y llegaba, el culto comenzaba la escuela dominical a las 10, por decirlo así, a las 11 terminaba la escuela dominical, a las 11 comenzaba el culto regular. Pero la hermana llegaba a las 10 a dar su clase de niños, después de la clase de niños se iba.
Y una vez yo le pregunté, bueno, hermano, pero ¿ya terminó su clase? ¿Por qué se va si vamos al culto? La encontré en la puerta. Y él me dijo, no, me dice, yo ya vine a mi escuela dominical, yo ya cumplí, me voy. No le importaba que había un culto donde había adoración, no le importaba si iba a cantar, si iba a ofrendar, si iba a escuchar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque ella servía al Señor por un compromiso. Pero es por eso que tenemos que amar a Dios de todo corazón. Ahora, caminar con Dios también requiere fe. Y aquí voy a hacer un paréntesis. El primer paso para caminar con Dios es aceptar a Cristo. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, no puede caminar con Dios. Porque Dios ha dejado a su Hijo unigénito para que nosotros reconciliemos con Él por medio de la fe en Cristo Jesús. O sea, nuestra fe tiene que estar en Cristo. Y dice acá en Hebreos 11, 5 y 6, dice, por la fe, fíjense bien, por la fe, él no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Usted puede venir al culto, usted puede ofrendar, usted puede cantar, usted puede arreglar acá, usted puede hacer todo, donar provisiones, regalar comida, todo puede ser. Pero si no tiene fe en Dios, no le agrada a Dios. La única fuerza motriz que nos puede unir y reconciliar con Dios es la fe. La fe en creer en Dios, la fe en creer que Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la Biblia que a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero es la fe la que nos hace caminar con Dios. Es por ello, hermanos, que la fe, dice la Biblia, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no veo a Cristo llevándose a la iglesia, pero yo por fe lo creo. Yo no veo el cielo, yo no conozco el cielo, pero por fe, porque la Biblia lo dice, un día me veo que voy a estar en el cielo. Yo no sé de Dios, yo no veo a Dios físicamente. ¿Quién ha visto a Dios? Pero por la fe podemos arrodillarnos y expresar nuestra necesidad a Dios, y Dios nos responde, y nos responde en nuestro espíritu para que podamos entender que podemos caminar con Dios. Es difícil, hermanos. Esta semana vivimos en un mundo donde nadie cree en Dios. Esta semana yo le daba un testimonio a alguien. Le decía de la iglesia que todos estamos bien. Hablaba de que daba gracias a Dios porque nuestra familia está bien del virus, la pandemia. Y él me dijo lo siguiente. Mira, yo no le tengo miedo a eso. Al que le va a dar, le va a dar. Y yo me quedé... Yo no le estoy hablando de miedo, yo estoy hablando de que Dios me está cuidando. Yo no estoy hablando de que si tengo miedo al virus o no, o que si me va a dar o no me va a dar. Yo estoy hablando y doy gracias a Dios de que Dios me ha guardado. ¿Verdad? Pero el mundo no entiende eso. Porque el mundo no cree en Dios. El mundo no tiene fe. Y es lo triste. Ahora, la fe, hermanos, nos conecta con Dios. La fe nos permite ver lo imposible. La fe nos permite creer lo imposible. Ver lo que Dios hace en nuestra vida. Y es por medio de la fe que podemos ser salvos, ser sinceros, sin esperar a nada. Buscamos y venimos a Dios simplemente por fe. No porque Dios me va a bendecir y yo voy a buscar a Dios. Bueno, porque si me bendice yo voy. O porque me van a enviar un cheque, como dicen otras religiones, me van a mandar un cheque de $100,000 y yo busco a Dios y por eso. No. Servimos y damos gracias a Dios con un corazón sincero, no esperando nada, sino simplemente por fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Otro aspecto importante también y este es uno de los problemas que cristianos tenemos, es caminar en el Espíritu. Estimado hermano,
Cuando usted aceptó a Cristo, usted fue sellado por el Espíritu Santo. Usted tiene el Espíritu Santo, no importa dónde esté, no importa lo que haga, usted tiene, si fue sellado por el Espíritu Santo, si realmente usted se convirtió a Cristo, usted tiene al Espíritu Santo. Dice en Efesios 1:13. Efesios 1:13. Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Usted, cuando aceptó a Cristo, cuando usted aceptó la palabra, cuando creyó al Señor, el Espíritu Santo vino a morar en su corazón. El Espíritu Santo vino a morar en su ser. Ahora, como creyentes, tenemos ese conflicto, porque actuamos como una religión, no como una relación. La Biblia dice en Juan 14, 17, 18, dice: el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, el Espíritu Santo al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, no le conoce, pero vosotros, nosotros, le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Estará cuando vino el Espíritu Santo de Pentecostés, vino a morar en nosotros. Y dice a la Biblia: no te dejaré huérfano. Hermanos, cuando usted está en el trabajo, el Espíritu Santo está en usted. Cuando usted está en la escuela, el Espíritu Santo está en usted. Cuando usted está platicando con sus amigos, haciendo chiste, el Espíritu Santo está en usted. Cuando usted está en el internet, en el teléfono, el Espíritu Santo está en usted. Y necesitamos entender esto, hermanos, porque creemos que Dios está allá en el cielo, y aquí nosotros, aún como creyentes, como salvos, podemos hacer lo que nos antoja. El Espíritu Santo está en usted. Gálatas 5:15 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Aquí está en mayúscula el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es contra la carne. Y estos dos se oponen contra sí, porque no hagáis lo que queréis. O sea, la carne y el Espíritu es esa lucha. Usted quiere regresar a lo que hacía antes. Esa es su lucha. Pero el Espíritu Santo le ayuda a controlar su carne, su espíritu, sus deseos carnales. Y Pablo por eso dice que andemos en el Espíritu Santo. La manera de caminar con Dios es andar en el Espíritu. Buscar el control del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, yo les pregunto, sabemos todos que el Espíritu Santo es Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Creemos que son tres personas y un solo Dios verdadero. Amén. Eso está en 1 Juan 5:7. Ahora, cuando usted viene a aceptar a Cristo, usted recibe el Espíritu Santo. ¿Lo recibe poquito o mucho? Lo recibe todo, porque es una persona. El Espíritu Santo entra a morar a usted 100%. Ahora, cuando una mujer está embarazada, hermanos, digamos que hizo el examen, son 8 días de embarazo, 15 días, 20 días, no sé de eso, y está embarazada un poquito o mucho. Todo. O está embarazada o no está embarazada. Igual nosotros, cuando recibimos al Espíritu Santo, o lo tenemos o no lo tenemos. ¿Amén? Lo tenemos todo. ¿Por qué? Porque es una persona. No es una influencia, no es una fuerza, es una persona. Y ahora bien, la Biblia nos enseña que no lo contristéis, no lo contristéis, que no contristéis al Espíritu Santo. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de su redención, para el día de la redención. Nuestras acciones lo que hace es perder el control de nosotros en nuestra vida. Es disminuir el control. O sea, no es que seas lleno del Espíritu Santo, tú ya tienes el Espíritu Santo. El problema es cuánto el Espíritu Santo tiene control de ti. Es cuánto tiene el Espíritu Santo control de ti. No es cuánto tú tienes de Él, tú lo tienes todo. Tú tienes todo el Espíritu Santo. Es una persona, es un ser.
No puedes tener un porcentaje. O tienes al Espíritu Santo o no lo tienes. La diferencia es cuánto el Espíritu Santo te tiene a ti. Y la única manera, y una de las maneras de caminar con Dios es caminar en el Espíritu. Que el Espíritu Santo controle nuestra vida, que el Espíritu Santo controle nuestras acciones. Y así que y el Espíritu Santo es el que nos dice cuando vamos a pecar. El Espíritu Santo es el que te dice no lo hagas. Es el Espíritu Santo que te dice ven a la iglesia. Es el Espíritu Santo que nos pone mensajes como lo que estamos haciendo. Es el Espíritu Santo que nos está guiando nuestra vida. Y es por ello, hermanos, que nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. No solamente amar a Dios, tener fe, pero ser controlado por el Espíritu Santo. En cuarto lugar, el caminar con Dios significa crear un testimonio. Crear un testimonio. Dice la Biblia en Hebreos 11:5 que por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque traspuso Dios y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora, mis hermanos, usted tiene un testimonio. Hermanos, madres, padres, jóvenes, todos. Pongan atención a lo que voy a decir. Su testimonio va a afectar a su primera, segunda o tercera generación. Lo que hablaba la hermana hace rato. Lo que usted hace hoy va a afectar su futura generación. Usted va creando memorias y recuerdos que de una otra manera va moldeando la vida de sus hijos, la vida de sus nietos. Yo me recuerdo como dije anteriormente, muchos jóvenes o adultos hoy que dicen, mi abuela me enseñó de la Biblia. Era mi abuela la que me llevaba a la iglesia. La abuela ya hace muchos años pasó al cielo, pero sin embargo hay otra generación sirviendo al Señor. En el 2001 nosotros comenzamos a visitar una iglesia. Nos quedaba una hora, más la mitad de ustedes, una hora de donde vivíamos. Teníamos que estar a las 9:30 a la iglesia. Y llegábamos a las 9:30 y teníamos la escuela dominical, el culto. Y a las 5 de la tarde había otro culto. Y como para venir una hora y regresar otra hora, nos quedábamos allá, dando vueltas allá por aquí donde estaba la iglesia. Y comíamos y nos quedábamos dando vueltas para las 5 de la tarde comenzar el culto de la tarde. Lo hicimos, hermanos, por 12 años. Por 12 años hicimos eso. Ahora bien, yo nunca le he dicho esto a mis hijos, pero yo me imagino cuando mis hijos tengan hijos, le contarán a sus hijos. Oh, mi papá nos llevaba una hora y hacíamos esto en la iglesia, y hacíamos esto y lo otro. Y una segunda generación será a lo mejor tocada por el simplemente hecho de ir a una iglesia. Yo me imagino a Andrea y Ricardo, le contarán a sus hijos. Espérate, me va a decir, hermano. A sus hijos. Oh, mi padre, tan locos mis padres. Viajábamos 2 horas para viajar a una iglesia y le contarán a sus hijos. O quizás en ese tiempo también ellos dirán, les tocará largo ir a la iglesia. Y dirán, hey, si mi papá nos llevaba 2 horas a viajar, pues a nosotros también no es problema llevar a nuestros hijos, a nuestra familia. Y buscar de Dios, buscar cómo caminar, caminar con Dios. No importa si vamos a viajar 1 o 2 horas. Y así se va creando el molde, hermanos. Ángel, por ejemplo, no sé si me entiende entre inglés y español, pero yo sé que entiende muy bien español. Crecerá, Carlita crecerá, los niños crecerán y van a seguir lo que ustedes hagan hoy. Lo que hagan hoy. Es por eso que tenemos que buscar caminar con Dios con un testimonio. Sus hijos van a hacer lo que ustedes hacen, no lo que dicen. La palabra más poderosa es la acción, no la palabra, la frase. Ahora, quisiera además agregar, hermanos, el peligro de no caminar con Dios. Hermanos, no permita que este mundo lo atraiga.
hay muchas atracciones en el mundo. Hay muchas atracción. Y hermanos, como dije anteriormente, si no caminamos con Dios, hoy nosotros como adultos, nuestros hijos no van a caminar con Dios. Las mismas excusas que nosotros damos hoy, esas son las excusas que sus hijos van a dar en un futuro. Trabajo, enfermedad, diversión. No, yo no voy a la iglesia porque está la novela, o está tal programa, o nos fuimos a tal parque. Y eso se hace una rutina tanto que cuando vemos, nos hemos alejado de Dios. Y hermanos, eso es peligroso. La Biblia dice en Mateo 16:26, ¿por qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre a su alma? Hermano, mucha gente ha ganado tesoros, ha ganado información, ha ganado trabajo, dinero, han hecho grandes cosas, pero han perdido su alma, han perdido su familia. Y podríamos mencionar gente de que han avanzado en la vida, han progresado, y eso está bien, pero sin embargo han sacrificado a sus hijos, han sacrificado en el altar del dinero, han sacrificado a su familia. Es por eso, hermano, que Jesucristo nos dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere al alma? Es por eso que la Biblia también nos enseña en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Hermanos, la clave de la felicidad en la vida es caminar con Dios. Caminemos con Dios, hermanos. Esa debe ser la clave de nuestra vida. Esa tiene que ser la clave. En conclusión, hermanos, Enoc no murió, fue traspuesto. Mirábamos qué significa caminar con Dios, es amar a Dios, caminar en la fe, caminar en el Espíritu, caminar con Dios haciendo testimonio. Miramos los peligros de no caminar con Dios, hermano. El primer peligro, la gran peligro que existe cuando nosotros como adultos no caminamos con Dios es nuestra familia. Ese niño que usted carga, ese hijo que usted tiene, ese joven, el día que usted se aparte de Dios, indirectamente su hijo también se apartará de Dios. Y las consecuencias son grandes, hermano. Yo he visto tantos años, tanta gente, familias lindas que han servido en la iglesia, destruidas por adulterio, alcohol, fornicación, droga, simplemente porque un día sus padres dijeron, ya no vamos a la iglesia, ya no caminamos con Dios, y perdieron su familia. Y es por eso que yo hoy quisiera, ese es el deseo, el reto, de que esta mañana caminemos con Dios, hermanos. Caminemos con Dios. Enoc caminó con Dios. Elías caminó con Dios. Abraham. Pero saben, todos eran personajes con errores. Mirábamos la semana pasada los errores de Abraham, que es increíble que Abraham había hecho eso. Pero igual nosotros no somos perfectos. Pero la gran bendición es que en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestra imperfección, podemos caminar con Dios. Para concluir, quisiera mencionar a este personaje. Eric Henry Liddell fue seleccionado para competir en los Juegos Olímpicos en París en 1924, en los 200 y 400 metros planos. Pero sin embargo, cuando iba a correr en los 100 metros, se puso a prueba su fe. Él no decidió participar en los Juegos Olímpicos en los 100 metros planos porque lo hicieron en domingo, el día del Señor. Él era hijo de un misionero. Y él dijo, yo no puedo competir en el día del Señor. Yo no voy a competir en domingo. Y era algo tan increíble que la gente comenzó, este está loco. ¿Y en domingo? ¿Por qué? ¿Qué le cuesta ir un domingo que no vaya al culto? ¿Qué es lo que dice el mundo? Y esto es loco.
en culto con esta pandemia. Estar 2 horas acá enmascarado, ustedes enmascarado y yo porque ahorita estoy predicando. Pudiendo estar durmiendo. Es el único día que yo tengo libre para dormir. Pero sin embargo este hombre dijo, yo no participo si es el domingo. Pero sin embargo él participó en los 200 metros y consiguió la medalla de bronce. Pero el gran momento de su vida fue cuando en los 400 metros llegó a una completa victoria y ganó la medalla de oro. En la historia quedó grabado su testimonio, que un día este hombre decidió caminar con Dios. Dijo, si es domingo, no cuenten conmigo. Pero ¿qué decimos nosotros? Bueno, si es domingo, pues vamos a hacer cosas, vamos al parque, vamos a lo otro. Pero este hombre marcó la diferencia. Tanto así que en 1981, de su historia hicieron una película que se llamó Carros de Fuego. Y en el 2016 produjeron una película que se llama Wing of the Eagles, o en las alas del águila, donde más que todo narran su vida en el campo misionero. Hermanos, siempre vamos a dejar testimonio. Este hombre marcó la diferencia de caminar con Dios. No era perfecto, nadie es perfecto, pero podemos caminar con Dios. Busquémoslo, hermano. Recordemos lo que dice la Biblia, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. El gran reto en esta mañana es ¿y usted quiere caminar con Dios? ¿Quiere caminar con Dios esta mañana, hermanos? ¿Quiere decidir caminar con Dios? Quizás nosotros no hemos hecho lo mejor. Nos falta, ya todo, a mí me falta. Pero es el momento de levantarnos, hermanos, en caminar con Dios. A marcar la diferencia, hermanos. A seguir nuestra fe, a seguir nuestro amor con Dios, a marcar la diferencia de este mundo que no cree en un Dios que viene, en un Dios que va a hacer un juicio en la tierra un día. Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar, hermanos. Y dígale al Señor en esta mañana, no lo diga a mí, dígaselo al Señor, no se lo diga al hermano que está a la par. Dígale al Señor, yo quiero caminar contigo. Yo quiero caminar, hacer la diferencia en este mundo. Oh, sí, el trabajo está difícil. Oh, sí, las necesidades son grandes. Pero no importa qué. Yo quiero seguirte. Yo quiero servir a Dios. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. También la Biblia dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es por Cristo que nuestros pecados son perdonados. Enoc caminó con Dios y usted y yo podemos caminar con Dios también. El primer paso de caminar con Dios es reconocer nuestra relación con Cristo Jesús. Quizás usted habrá oído hablar de Cristo, pero el primer paso para caminar con Dios es entregar su vida a Cristo. Es reconocer que es el Hijo de Dios, que murió por sus pecados y que Él viene por usted y que le perdona sus pecados. Quizás diga en esta mañana, Señor, en una oración reconozca esto y dígalo en oración. Señor, reconozco que soy pecador. Sé que no estoy bien, no sé que he hecho bien en mi vida, pero te invito a que tomes el control de mi vida. Yo te invito a que vengas a morar en mi corazón y que operes el cambio en mi vida. Dígaselo eso a Cristo, dígaselo eso a Dios y yo le garantizo que Dios puede cambiar su vida. Ahora, estimados hermanos, quizás estamos luchando, quizás tenemos problemas, quizás tenemos conflictos, pero es tiempo de decirle al Señor, yo quiero caminar con Dios. Dígaselo al Señor en esta mañana y dedíqueselo. No le pido que levante la mano, hermana o hermano, solamente dígale al Señor ahí, yo quiero caminar contigo. Yo quiero caminar con Dios. Padre Santo, muchas gracias, Señor, por este momento en el cual venimos ante tu presencia. Te rogamos, Señor, que lo bendigas a todos. Aquí mis hermanos tienen necesidades, hacen un esfuerzo, un sacrificio de estar acá. Muchos están enfermos hoy en día acá, están con dolores, pero sin embargo han decidido venir. Y gracias por eso, Señor. Gracias por estos hermanos lindos que te sirven acá en esta iglesia.
Ahora te ruego, Señor, que bendigas este mensaje y que nos guardes en esta semana, que nos guardes de esta pandemia, que nos guardes de las enfermedades. Y sobre todo, Señor, produce paz en nuestros corazones, Señor. Son momentos difíciles, pero sabemos que contigo podemos seguir adelante. Ayúdanos a caminar contigo, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén.